Acá estoy tranquilo. Sí. Dale, Mariano. Bueno, buenos días. La teoría de hoy se llama síndrome urémico hemolítico y anestesia, que es a propósito de un caso. Bien, el caso clínico sucedió en este hospital en diciembre del año pasado y se trata de un bebé de 1 año y 8 meses de vida de 10 kilos que ingresa al centro quirúrgico el 27 de diciembre para una colocación de una cánula de diálisis peritoneal. El paciente está internado por una encefalopatía urémica producto de un síndrome urémico hemolítico. En cuanto a cómo sucedió esa enfermedad, el paciente es un niño sano previamente que consultó el día anterior por la guardia de este hospital con un cuadro de 3 días de evolución de fiebre, con diarreas, con heces sanguinolentas, con mucho moco, entre 4 a 5 veces por día. Y como antecedente epidemiológico refería la madre una ingesta de carne picada hace 5 días. Cuando se lo evaluó por primera vez en el shock room, el paciente estaba somnoliento, tenía muchísima palidez generalizada, tenía signos de hipoperfusión tisular, como un llenado capilar muy lento y una disminución de los pulsos periféricos. Lo que se hizo fue en la guardia fue expandirlo con 60 mililitros kilo y se solicitó un laboratorio que reportó una acidosis metabólica, una hiponatremia, una hipercalemia, anemia, plaquetopenia y una caída del filtrado glomerular. Tenía un pH de 7,27 con 10,7 de carbonato. El sodio estaba muy bajo, en 122, y el potasio estaba en 5,8. Además tenía una franca leucocitosis con 22.000 glóbulos blancos y una plaquetopenia de 50.000. Además de una anemia muy marcada de 8,1 gramos de cilindro de hemoglobina y un hematocrito de 22. La función renal estaba alterada, tenía una creatinina de 1,4 y una urea de 5. Lo que hizo con este paciente fue internarlo en la unidad de cuidados intensivos con un diagnóstico de síndrome urémico, encefalopático, estaba anúrico y no mejoraba a pesar de la reanimación con líquidos, por lo que se hace interconsulta con nefrología y deciden entrar al quirófano para colocarle una cánula de diálisis. Bien. En cuanto a lo que fue el plan anestésico en quirófano, lo que hicimos fue una anestesia general balanceada. El paciente ya tenía puestos 2 accesos vasculares, tenía 2 vías número 22G en cada miembro superior. Lo que hizo fue una inducción inhalatoria con Seborane y con Fentanilo. Lo intubamos con un laringoscopio tipo Miller. Le pusimos un tubo 4,5 con balón y la verdad no se presentaron dificultades respecto a la maniobra de intubación. Lo ventilamos por presión, hicimos un mantenimiento con Seborane y con Fentanilo, y otras drogas que pasamos fue cefalotina, 500 miligramos, dexametasona 2 miligramos y morfina 1 miligramo. Cabe recalcar que previa a inducción anestésica transfundimos una unidad de glóbulos rojos y plaquetas sobre el estado previo del paciente. Y en cuanto a los líquidos que administramos, fueron 40 centímetros de solución fisiológica en total. El paciente continuaba en anuria. La verdad que durante el acto quirúrgico el paciente estuvo hemodinámicamente estable, con una tendencia a la taquicardia, saturaba 97, 99, 98, con un ácido del 40%, y no tuvimos problemas mayores. Terminado el acto quirúrgico, decidimos actuar al paciente, que si bien presentaba una regular mecánica respiratoria con un poquito de tiraje, mantenía una saturación por encima de 95-96% aire ambiente. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos en el postoperatorio inmediato. Bien. En cuanto a la evolución de este paciente, él permaneció hospitalizado durante 1 semana en el hospital por su cuadro de síndrome urémico, que bueno, tenía un gran impacto patológico, renal y además, el paciente se realizó diálisis peritoneal intermitente durante 5 días
llegando a una creatinina máxima de 3,5. No, estoy uno para atrás. Voy para atrás. Vamos un segundo, salimos acá, entramos. Bien, decíamos entonces que en cuanto a la evolución de este paciente, permaneció internado 5 días en el hospital, se realizó diálisis peritoneal intermitente durante 5 días, llegando a una creatinina máxima de 3,5, y luego tuvo una diuresis conservada. Intercurrió durante su estancia hospitalaria con meningitis por neumococos, y además con una peritonitis sin rescate en cultivo. Además presentó un estatus convulsivo, por lo que está en seguimiento, por la especialidad específica en tratamiento con levetiracetam. Bien, la verdad que elegí el motivo de este ateneo porque me parece que es un síndrome clásico en lo que es la pediatría, y además que es la primera causa de insuficiencia renal aguda en la población pediátrica y es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Además, el 20% de los trasplantados renales en niños y adolescentes obedecen a esta causa. En cuanto a su definición, podemos decir que el síndrome urémico hemolítico es un síndrome clínico, anátomo y patológico, porque está con se presenta de forma aguda por una tríada muy específica que es el daño renal, la anemia hemolítica microangiopática y una marcada trombocitopenia. Además puede afectar diversos órganos, como el corazón, como el hígado, como los intestinos, por toda la integridad o fisiopatología que presenta esta enfermedad y cómo va alterando los diferentes sistemas y ejes del cuerpo humano. Cuanto a la clasificación del síndrome urémico hemolítico, clásicamente se lo divide en dos tipos: el diarrea positivo, o el síndrome urémico hemolítico típico, o el diarrea negativo, que es el atípico. En cuanto al típico, está dado por una toxina de Escherichia coli, de la cepa O15H17, que es productor de una verotoxina, que lo que hace una de sus unidades es unirse a unos receptores glicoproteicos, alterando la síntesis proteica con la posterior lisis celular. Lo que pasa con esta bacteria es que, como se une a las reservas de la mucosa intestinal, produce una disrupción de estas células y provoca un cuadro de diarrea sanguinolenta, por lo que se le da a los pródromos característicos de los síndromes. En cuanto al síndrome urémico hemolítico atípico, está dado por otros mecanismos que alteran el complemento y la función inmunitaria, y se presenta también un síndrome urémico donde hay hemolisis, pero no es causado por esta bacteria o la toxina tipo Giga. Bien. Como decimos, el síndrome hemolítico típico, el 90% de los casos son de este tipo, ¿sí? Está producida por la toxina Giga en sus dos variantes, que son producidas, como dijimos, por la bacteria Escherichia coli, de la cepa O157H7 o Shigella. En cuanto a su diagnóstico, en el caso típico, teníamos la tríada, que es la anemia hemolítica, la plaquetopenia con menos de 150.000 unidades por mililitro, y la disfunción renal, siempre característica aguda. Cuanto a su diagnóstico bacteriológico, se da por aislamiento y por detección del patógeno o de la toxina, tanto en la materia fecal como puede ser también un hisopado nasal, y por serología IgM anti-TXS, que es el antígeno de superficie de la toxina. En cuanto a los pródromos, siempre hay palidez y oliguria que preceden al inicio del síndrome urémico hemolítico, y algunos pacientes... Bien. Algunos pacientes además se muestran deshidratados o hipovolémicos, y otros pueden estar hipervolémicos, que es en el caso de los pacientes que están hipertensos. En cuanto al compromiso intestinal por la toxina Giga, se puede manifestar por prolapso rectal, invaginación, peritonitis, colitis, hemorragia o infarto de todas las capas del intestino, que esto puede llegar a ser una emergencia quirúrgica, o se puede confundir en cuanto a la presentación del síndrome en su primera etapa. Este síndrome, como dijimos, también puede afectar el sistema nervioso central, sobre todo además por la gran afectación renal que da
que da el uremia. Además, el 20% de los casos puede afectar el páncreas, el hígado y el miocardio. Bien, esta es la evolución natural de la enfermedad del síndrome urémico hemolítico típico, en el cual hay una ingestión previa, está el nexo epidemiológico, el ingesto de una carne cruda, luego hay diarrea, dolor abdominal, fiebre y vómitos, donde se puede llegar a hacer un diagnóstico diferencial con una gastroenteritis o con una apendicitis aguda. Luego se presenta cólica hemorrágica ahí, o en el 10% de estos casos que terminan siendo un síndrome urémico hemolítico. Pero la mayoría se corta y queda en una resolución espontánea. En cuanto al tratamiento general, que creo que es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ingresar a un paciente de estas características, hay algunos puntos a tener en cuenta que son el manejo del aporte hídrico, el manejo del medio interno en cuestión de electrolíticos y la acidosis, en cuanto a detalles de la corrección de la anemia, del manejo de la trombocitopenia, de si hay que pasarles plaquetas o no, de su estado nutritivo, del manejo de la hipertensión arterial y las indicaciones de reemplazo de la función renal. Bien, estos pacientes, en cuanto al aporte hídrico, por lo general están muy deshidratados y pueden estar en shock, por lo tanto lo que se hace en primera instancia es una reanimación con fluidos, que según la valoración clínica, si es una deshidratación grave, está recomendado hacer una resucitación con 20 mililitros kilo de solución fisiológica y repetirla hasta encontrar un volumen intravascular adecuado. Los pacientes con deshidratación moderada se hace 10 mililitros kilo, y además, ante la presencia de una hipertensión arterial o una sobrecarga de volumen, lo que se hace es una restricción hídrica, que según el peso del paciente, que puede ser de 0 a 10 kilos, se hace de 1 mililitro kilo hora, entre 11 y 20 kilos, es 0,75 mililitros kilo horas, y en los pacientes de más de 20 kilogramos, perdón, la restricción hídrica es de 0,5 mililitros kilo hora. Siempre hay que estar valorando de forma permanente la respuesta de la infusión con el examen físico rítmico de la diuresis. En cuanto a los electrolitos, perdón, es muy frecuente que el paciente tenga una hiponatremia, un sodio menor a 135. La causa de esta hiponatremia es de tipo dilucional y el tratamiento es la restricción hidrosalina. En cuanto al potasio, que por lo general está muy elevado, hay que tener en cuenta el tratamiento que le podemos dar para bajar los niveles de potasio en sangre. Bien, por lo general lo que indica la bibliografía es que podemos usar diferentes tipos de métodos. Sobre todo, podemos empezar con la administración de gluconato de calcio para estabilizar la membrana. La dosis es de 0,5 a 1 mililitro kilo, a pasar en 5 minutos durante 30 minutos. La respuesta es inmediata y las reacciones adversas que podemos tener son bradicardias o hipercalcemia. Además, tenemos que hacer un aporte de glucosa e insulina, ya que esto estimula la captación celular del potasio. La insulina está indicada en forma corriente de 0,1 a 0,5 unidades por kilo y glucosa de 3 gramos por cada unidad de insulina que se administra. Además, podemos dar o aportar al paciente para estimular la captación celular del potasio.
Recording in progress. Esto hay que sacarlo. Ahí va. Listo. Bien, en cuanto a lo que dijimos, la corrección del calcio se hace con gluconato de calcio al 10% a una dosis de 1 mililitro kilo, hasta una dosis máxima de 1 a 2 gramos en forma lenta. Es común también que estos pacientes pediátricos tengan hiperfosfatemia y lo que hay que hacer es una restricción del aporte nutricional proteico. Bien. En cuanto al manejo de la acidosis, esta acidosis metabólica es muy frecuente, obedece a que en el contexto de esta disfunción renal hay una adecuada excreción de ácidos, hay una reabsorción y regeneración de bicarbonato inadecuada debido al deterioro de la función renal. Además, contribuye a la acidosis metabólica el shock, la hipoperfusión tisular y la diarrea que tiene el paciente. El objetivo es lograr tener un bicarbonato entre 22 y 24 miliequivalentes litros y un pH mayor a 7,20. Si el paciente tiene injuria renal aguda, sin sobrecarga de volumen y sin otra indicación de diálisis, podemos hacer aporte de bicarbonato. Pero si el paciente, en el contexto de esta acidosis metabólica, tiene una hipervolemia o una hipernatremia, tiene indicación directamente de diálisis. Encontré un artículo que es una revisión de Cochrane, que habla sobre el tratamiento de la acidosis metabólica en pacientes con injuria renal, donde se encontró estudios randomizados y controlados para la utilización de bicarbonato, pero no se llegó a ninguna conclusión fija, y lo que habla es la necesidad de hacer o profundizar el estudio para dar una recomendación fuerte. En cuanto a la corrección de la anemia, estos pacientes siempre están anémicos porque tienen una anemia de tipo hemolítica, y las guías de recomendaciones del hospital además sugieren de que si el paciente está asintomático entre sí, los pacientes asintomáticos, el uso de glóbulos rojos es apropiado cuando la cifra de la anemia es menor a 7 gramos de decilitros. Y además, en pacientes con hemoglobina entre 7 y 10, el uso de los glóbulos rojos podría ser apropiado solamente cuando hay signos y síntomas o hay evidencia objetiva de una incapacidad asociada para satisfacer las demandas tisular de oxígeno. Si el paciente requiere diálisis, lo que se sugiere es hacer la transfusión de la misma durante la diálisis para así disminuir el riesgo de la hipervolemia y de la hipercalemia. Bien, en cuanto a la trombocitopenia, la mayoría de estos pacientes tienen plaquetas por debajo de 50.000. Lo que se hace es, si el paciente va a recibir un tratamiento quirúrgico, como puede ser una colocación de un catéter de diálisis o de diálisis peritoneal, si tiene menos de 50.000 plaquetas, se le hace una transfusión. Y también hay que tener en cuenta que es posible de que esta transfusión de plaquetas en la microcirculación puede llevar a exacerbar la formación de trombos y empeorar así la enfermedad. Estudios retrospectivos, de forma retrospectiva, lo que hizo fue buscar de forma unidades por mililitro que entraron al quirófano por una colocación de catéter. Recording stopped. Recording in progress. Dale, nomás.
Bien, lo que hablábamos en este estudio de Estados Unidos es un tipo retrospectivo, se vio dos fases. Lo que hizo fue comparar si había algunos eventos hemorrágicos entre pacientes que tuvieran o no transfusión de plaquetas y no encontraron diferencias significativas. Pero la realidad es que se recomienda siempre hacer una fusión de plaquetas cuando son menores, cada que tranquilo es un procedimiento incruento o invasivo del paciente. Bien, en cuanto a lo arterial, estos pacientes, es lo que determina su tratamiento con complicantes cálcicos, como puede ser el nifedipino o la amlodipina. Están contraindicados los IECAS, en este caso, por el riesgo de la hipoperfusión renal y deteriorar la función renal del paciente. En cuanto a las indicaciones de diálisis en el contexto de esta enfermedad, los signos de uremia, se falta un tratamiento médico, además de la acidosis metabólica grave con oligonuria y las alteraciones hidroelectrolíticas y un empeoramiento marcado de la función renal. Hay muchos estudios que hacen una asociación entre diferentes estados de pacientes con la progresión de la enfermedad a acidosis crónica, a la mayor afectación del sistema nervioso central, mayor es la mortalidad en cuanto al periodo agudo de la enfermedad. Y además se relaciona los días de anuria con una mayor probabilidad de secuela renal alejada. Además está descrita la presentación de la colitis hemorrágica en mayor más, está descrita la leucocitosis por arriba de 20.000 como un factor predictor negativo hacia la evolución de la enfermedad. No hay una relación de severidad de esta enfermedad en cuanto a la anemia y la trombocitopenia. Este síndrome ureico hemolítico, y creo que los puntos o estos aspectos que desarrollé muy simplificadamente son cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una anestesia con este tipo de pacientes. Si alguien quiere aportar algo, algunas preguntas. Muy bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No se escucha? Tenemos, a ver, el volumen. El volumen del... Me parece que no hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí no se escucha. ¿Alguien escucha? Si hay alguna pregunta. Si no, chatéenla, por favor, porque no se escucha bien. Bueno, al no haber preguntas, no hay. O sea que lo que nosotros podemos hacer para es, yo creo que nada, es todo sintomático. Yo creo que los tres pilares básicos, o que tenemos que tener en cuenta durante la anestesia de estos chicos, son ver el compromiso neurológico, porque casi siempre tiene una encefalopatía urémica, el manejo sobre todo de la acidosis, ya que una acidosis menor a 7,20 te da un estado de un hemodinamia. Y además el manejo de los electrolitos, sobre todo del potasio, que puede estar muy alto, y tenemos un marataje de fármacos que podemos hacer adentro del quirófano para estabilizar la membrana, para intentar disminuir un poco ese potasio en sangre. Y bueno, también tener en cuenta que estos chicos, a veces hay casos de que no se pueden estabilizar en la UCI porque sí o sí necesitan
colocación de un catéter de diálisis peritoneal, y la única forma que tienen es hacerlo en quirófano para después dar un tratamiento. Hipervolemia. Tal cual. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y estar atento, porque ya dijiste que opciones preventivas de plaquetas no Pueden generar microtrombos en la microcirculación y empeorar la enfermedad del paciente causando. y tener una buena educación a la hora de consumir ese corticoide. Sí, también por frutas y verduras contaminadas. Exacto, sí, entonces lavar bien todas las carnes, inclusive cuando uno corta la carne con un cuchillo, la carne cruda, y después la cocina, ese cuchillo. Recording stopped. Recording in progress. Creo que son 110 grados centígrados. 110 grados destruye la toxina. Creo que sí, si no me equivoco. A mí lo que me generó con hipercalemia, quirófano, porque tenía que hacer Habla fuerte así la gente. un catéter de diálisis, el potasio estaba alto. Lo que me genera duda es que ese paciente, yo me imagino que en terapia trataron hipercalemia. Entra al quirófano para poner un catéter de diálisis porque no respondía al tratamiento. O sea, nosotros en ese caso, con el potasio alto que tenemos que seguir tratándolo, o qué medicación usamos de acuerdo a la fisioterapia. El catéter de urgencia, porque está con hipercalemia, tenés que tratar el hipercalemia intraquirúrgico y apurar la colocación de catéter de diálisis para poder tratar esa hipercalemia, si no, Claro, esa hipercalemia sigue subiendo y... Sí, va a ser una hipercalemia de muy difícil tratamiento, porque ya se... Claro, Sí, exactamente. Pero, o sea, de acuerdo a lo que trató terapia, por ejemplo, terapia empezó con, no sé, con glufonato de calcio, siguió con salbutamol, o lo que haya seguido, ¿qué hacemos nosotros de acuerdo a la fisioterapia? ¿Me entendés lo que te quiero preguntar? Seguís con todo el... volvemos a hacer con todo el algoritmo, sí, hacés el calcio, después las sales de... Inclusive acá hemos hecho las sales de intercambio, el calcio-salate, intraquirúrgico. Sí, la gran mayoría aparte los tienen por guardia, o sea, tampoco te dan mucho tiempo para estabilizar el paciente ni nada. No, potasio de 7, 8, 9 hemos visto. Sí. Inclusive hacer todas las medidas, estar en quirófano y el potasio sigue subiendo con todas las medidas. Y creo un caso que se fibriló, se pudo sacar con, esto hace muchos años, estábamos con Luis Palacio. Me acuerdo que se fibriló y seguíamos haciendo el calcio, vinieron de renal a hacerle justamente el enema con las sales de intercambio iónico, le hicimos la insulina, todo el tratamiento y seguía subiendo, no había forma El tema es que de bajarlo. cuando te sube tampoco lo puedes detectar Sí, cuando te sube el potasio, no, tenés que ir haciendo gases cada 10 minutos. Sí, sí, y ver obviamente el electrocardiograma, todos los cambios electrocardiográficos. Pero este chico se fibriló, salió solo con calcio. No es que paletía, se trata el potasio, no la única solución específica es en estos casos. Sí, aparte es un medio que cualquiera. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias a todos. Disculpen los inconvenientes, pero hoy nos quedamos sin aula para dar el Ateneo. Pudimos improvisar acá en la oficina, pero esperemos que no suceda nuevamente. Nos vemos la próxima. Hasta luego.